El abogado castillista Walter Ayala y periodista mermelero de Canal N se dicen de todo en vivo y en directo luego del juicio oral contra el golpista Pedro Castillo. Escuchemos. Establecida. Y lo que dice el Código Penal no es dice hacer un llamado, no dice eso. Lo que dice es el que se levanta en armas. A ver, insisto, y, no solo, y te he dado ahorita copia del artículo 346, donde dice eso de manera expresa. Ahora, yo te voy a dar razón en parte. Solo un punto para que quede bien claro. No se necesita ser abogado, insisto, para interpretar o para entender que lo que quiso hacer el 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo era violar la Constitución y convertirse, ojo, en un dictador interviniendo los otros poderes del Estado. ¿Siendo abogado del expresidente Castillo? Sí, sigo siendo su abogado. Ya, claro. ¿Y por qué? A ver, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué el expresidente Castillo se presenta sin abogado justamente al inicio del juicio oral? Claro. Ante todo debo decir, ¿no?, de que somos varios abogados, porque el presidente Castillo tiene varios procesos, tendrá más o menos como 20 procesos de diversas, digamos, no tipificaciones. En este caso yo entiendo que el presidente Pedro Castillo se ha presentado sin abogado porque entiendo que él no tiene, digamos, confianza en este sistema de justicia. Ya. Y no solamente creo el presidente Pedro Castillo, hemos visto en los últimos tiempos, lamentablemente, ¿no?, una fiscal de la Nación destituida por actos de corrupción, por supuestamente integrar una organización criminal y también jueces cuestionados, ¿no? ¿Está simplemente tirando la toalla en el proceso? En este proceso en particular donde se le acusa de rebelión por el anuncio de golpe de Estado el 7 de diciembre. Lo que él ha hecho de manera objetiva, de manera directa, es que él no tiene confianza en la jueza, porque la jueza ha sido recusada porque ella en algún momento ya adelantó opinión. Pero vemos, ¿no?, de que ella se mantiene ahí, entonces ¿qué confianza hay? Claro, ¿no? pero él tiene el derecho, efectivamente, de recusar a la jueza, que es parte de un colegiado, como hemos podido ver, pero la recusación, entiendo, no ha procedido tanto que la jueza permanece en el colegiado. Claro, pero mira, yo tengo una cosa, Omar. Este proceso, la verdad, es muy sospechoso, por no decirlo menos. En caso de Keiko Fujimori, 8 años y ni siquiera llega a juicio. El presidente Pedro Castillo, 2 años, ya lo quieren condenar, de un proceso demasiado célere. Sí, claro, un proceso que nunca debió de llegar a esta etapa de juzgamiento. Son cosas totalmente distintas, ¿no? El caso de Keiko Fujimori es, se le acusa al equipo especial de Vallato por lavado de activos, por supuestamente haber recibido financiamiento de campaña. El caso del expresidente Pedro Castillo, uno de los casos que tiene es por, supuestamente, rebelión por, insisto, el anuncio de golpe de Estado del 7 de diciembre que todos los peruanos vimos a nivel nacional o escuchamos a nivel nacional. Claro, yo te digo en la celeridad que le dan un proceso y al otro. Pero vayamos al tema de fondo. Justamente el doctor Duverly creo que mencionó, tengo acá la sentencia, una sentencia que es expedida por la misma sala que ahora está juzgando el presidente Pedro Castillo, donde el vocal ponente es justamente también el presidente de esta sala, el doctor José Neira, donde el mismo José Neira dice que para que se configure el delito de rebelión tiene que haber alzamiento en armas. Y no solamente alzamiento en armas, sino que las armas tienen que ser idóneas para poder no derrocar, ¿no?, las fuerzas públicas. Solo para los peruanos fuimos testigos de que el presidente intentó dar un golpe de Estado o dio un golpe de Estado que no le salió. Mira, Omar, para poder aclarar las cosas y también que el público nos entiendan. En el Código Penal, justamente acá tengo el código, te dejo una copia, el delito de rebelión, perdón, Omar, que está tipificado, dice, no, el que se alza en armas. Para que exista el delito de rebelión, que es por el cual están juzgando al presidente Pedro Castillo, debió de existir un levantamiento en armas. Y eso no solamente lo dice el Código Penal, que es la ley marco en este proceso penal, sino también lo dice la misma sentencia que ha expedido en el caso Antauro Humala, el doctor José Neira. Yo la verdad me sorprendo, yo también he sido juez, me sorprendo cómo este proceso ha llegado hasta el juzgamiento con una tipificación que no se adecúa al hecho que hizo el presidente Pedro Castillo. Ojo, pero, nadie puede negar que leyó una proclama, un discurso, todo lo que tú quieras, pero ¿dónde está el alzamiento en armas? A ver, lo que dijo en el discurso es literalmente lo siguiente, lo tengo acá porque además va a quedar como un caso de estudio. Él dice: en esta situación intolerable no puede continuar, decía Pedro Castillo el 7 de diciembre alrededor de las
11 de la mañana, lo tengo grabado acá, por lo que en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, cuyo efecto se dictan las siguientes medidas, y ahí empieza, ¿no? Disolver temporalmente el Congreso de la República e instalar un gobierno de emergencia excepcional, convocar al más breve plazo elecciones. Pero lo clave aquí, entiendo, doctora Ayala, y usted podemos entrar en la conversación, es que él justamente invoca a las Fuerzas Armadas, a la policía, el cual según la Constitución él es jefe supremo. Entonces él tenía el poder justamente para llamar a esas Fuerzas Armadas, que sí tenían la fuerza y las armas. El problema para Pedro Castillo, pero gracias para todo el Perú, es que las Fuerzas Armadas ni la policía le hicieron caso. Muy bien. Pero ¿dónde está el levantamiento en armas? Te vuelvo a preguntar. Por eso, él hace el llamado a quienes tienen pero las armas. el delito de rebelión no dice hacer el llamado, no dice levantarse en armas de manera expresa y literal. Y no solamente lo dice la ley, sino también lo ha dicho ya la sentencia emitida en el caso Antauro Humala. Pero él estaba abusando del poder que la Constitución le otorgaba como presidente de la República para hacer un llamado justamente a las Fuerzas Armadas y quebrar la Constitución e intervenir los otros poderes del Estado. Te vuelvo a repetir, ¿cuándo levantó un arma? Él levantó un papel para leer ese documento, esa proclama, ese discurso, lo que quieras, no te voy a discutir, porque yo también lo escuché, pero él levantó un papel, una hoja. Lo que dice acá el Código Penal es que la tipicidad de la conducta debe ser levantarse en armas. Pero insisto, inclusive, para crear armas, y esas armas tienen que ser idóneas para poder, digamos, no suprimir el orden público. Pero insisto, aquí lo que usted está queriéndonos decir eso es lo que dice la ley. Es que Pedro Castillo tendría que haber salido como Rambo con sus granadas y sus armamentos. Exacto. A decir, me levanten armas. No, él tenía, perdón, solo para que quede preciso, sí. Él tenía por la Constitución justamente el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y él estaba pidiendo, abusando de su autoridad, pidiendo a las Fuerzas Armadas que quebranten la Constitución y que intervengan los otros poderes del Estado. Ese es el punto en cuestión. Pero yo tengo una cosa, mira, Omar, un tema así, digamos, de repente para que los entienda. Entiendo que tú no eres abogado, por eso no me estás entendiendo. Pero tengo sentido común. Sí, pero justamente vayamos a aclarar el tema. En el tema penal de delitos o en el tema de faltas, lo que sea que sean sanciones, la conducta tiene que estar previamente establecida. Y lo que dice el Código Penal no dice hacer un llamado, no dice eso. Lo que dice es el que se levanta en armas. A ver, insisto, y te he dado ahorita copia del artículo 346, donde dice eso de manera expresa. Ahora, yo te voy a dar la razón en parte. Solo un punto para que quede bien claro. No se necesita ser abogado, insisto, para interpretar o para entender que lo que quiso hacer el 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo era violar la Constitución y convertirse, ojo, en un dictador interviniendo los otros poderes del Estado. Para eso no se necesita ser abogado. Ya, muy bien. Pero vayamos al mismo punto y aparte, bueno, para no ser tan rígido, pese a que te he puesto la norma, vayamos un poco más allá. Pongamos en el sentido de que él llamó a las Fuerzas Armadas, llamó, digamos, a la Policía Nacional para que se levanten armas. Vayamos en ese caso. Él previamente debió de existir una concertación previa. En este caso, el comandante general de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército Peruano, de la Fuerza Aérea del Perú, de la Marina del Perú y de la Policía Nacional, han declarado de manera ante un fiscal que nunca hubo una coordinación con el presidente Pedro Castillo. Pero él coordinó... Un golpe de Estado se hace con las armas, no se hace solamente con un discurso. Pero el expresidente Castillo sí coordinó, necesariamente tuvo que haber coordinado con Aníbal Torres y Betsy Chávez para poder dar este discurso, para poder dar este anuncio de golpe de Estado. Ellos dicen que no. Pero, a ver, de lo que vimos, de lo que usted vio, es evidente, porque Betsy Chávez estaba ahí. Incluso le pregunto, esta tesis fiscal, que quien escribe verdaderamente el discurso es Aníbal Torres, ¿es cierta? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Que inclusive Aníbal Torres no tenía el cargo funcional de ser, digamos, asesor presidencial, sino era asesor de la PCM, de la ex premier Betsy Chávez, no del presidente. Usted nos dice, como su abogado, pues me imagino que usted ha conversado con el expresidente Castillo sobre esos temas. Yo hablo con el presidente Pedro Castillo. Usted lo que sostiene es que ese discurso lo escribió
exclusivamente Pedro Castillo? El presidente Pedro Castillo lo que ha dicho es que en diversos lugares que él iba, dice que los pobladores le pedía... ¿Pero quién escribió el discurso? ¿Castillo? ¿Castillo? El presidente Castillo manifiesta que ha sido él. No incluye en ningún sentido ni a Betsy Chávez ni a y hoy día lo ha dicho, Aníbal Torres. y hoy día lo ha dicho, pero tiene una cosa, lo que pasa es que acá se confunden y no resulta creíble, queremos aclarar. perdone que lo diga, pero no resulta creíble. Sí, que pero por una duda no puedes condenar a nadie. Yo entiendo. Y eso lo tendrá que demostrar, entiendo, el Ministerio Público, porque está acusando directamente a Aníbal Torres de escribirlo, ¿no? Mira, yo soy profesor en Derecho Constitucional y quiero hacerte una aclaración, porque tampoco no quiero que me vean, ¿no?, de que uno está de manera cerrada, ¿no?, en una defensa. Penalmente no calza el tipo penal, penalmente. Ahora vayamos al tema constitucional. Claro, o sea, si un presidente cierra, digamos, no el Congreso sin que existan las causales establecidas, ahí habría una infracción a la Constitución. No digo que haya ocurrido una infracción, digo que habría, pero se debía haber llevado un debido proceso por una infracción a la Constitución. Pero en el tema penal no va definitivamente. Permítame cambiar de tema un poco, doctora Ayala, sí. Pero me llamó la atención que haya mencionado esta frase de, usted señala que Dina Boluarte traicionó a Pedro Castillo. ¿Por qué sostiene eso? Eso no solamente lo sostengo yo, creo que eso lo saben todos. Yo tengo una cosa, Omar. El día de hoy quien gobierna no es la señora Dina Boluarte, hoy día gobierna el partido Fuerza Popular, el partido del señor Acuña, y también otros partidos satélites. O sea, ese que dicen que es el gobierno de la continuación de Pedro Castillo es mentira. La señora Dina Boluarte traicionó al presidente Pedro Castillo porque coincidentemente una semana antes de que el presidente Pedro Castillo sea vacado, archivan la denuncia que tenía la señora Dina Boluarte por fuga Apurímac. Solo para terminar, porque el tiempo nos gana lamentablemente, pero ¿cree que la presidenta Boluarte tendrá la misma suerte que el expresidente Castillo? Como vuelvo a repetir, el que a hierro mata, a hierro muere, Omar. La señora traicionó no solamente al presidente Pedro Castillo, traicionó a millones de peruanos que votamos por el presidente Pedro Castillo. El día de hoy gobiernan aquellos que perdieron las elecciones y eso nunca se lo va a perdonar a la señora Dina Boluarte del pueblo. Muchísimas gracias, doctora Ayala. Sí, solamente algo rápido. Solamente decir no que lo que sucede acá en el Perú ya ha sucedido en varios países del mundo. Pedro Castillo va a salir en libertad y va a volver a ser presidente en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias, doctora Ayala, Walter Ayala, exministro de Defensa. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.